Todos hemos oído hablar de la precisión suiza. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? Rolex, Omega, Patek Philippe. Nombres que evocan lujo, herencia y exactitud. Hoy vamos a descubrir cómo Suiza se convirtió en el símbolo mundial de la precisión relojera. Desde los talleres de Ginebra hasta los movimientos certificados por el COSC, este no es solo un viaje técnico, es una historia de artesanía, tradición y perfección mecánica que ha resistido guerras, crisis y revoluciones tecnológicas. Prepárate, porque lo que vas a ver es la obsesión suiza por el tiempo, como nunca antes te la habían contado. Sección 1. La cuna de la precisión mecánica. Mucho antes de que Japón revolucionara el mundo con el cuarzo, Suiza ya había tejido una historia relojera tan precisa como sus movimientos. Nos vamos al siglo XVIII, a los valles remotos del Jura suizo. En invierno, cuando la agricultura se detenía por la nieve, los campesinos no se cruzaban de brazos. Se encerraban en sus talleres, bajo techos de madera, y comenzaban a trabajar con metales, engranajes y herramientas diminutas. Así nació la relojería suiza, no en castillos, sino en casas rurales. Estos artesanos no tenían formación formal. Eran autodidactas, impulsados por la necesidad y la obsesión por hacer que el tiempo se pudiera sostener en la palma de la mano. No les bastaba con que un reloj diera la hora. Querían que lo hiciera con una constancia casi matemática. Cada pieza se fabricaba a mano. Cada engranaje se ajustaba con paciencia milimétrica. Con el tiempo, esos pequeños talleres familiares se convirtieron en cooperativas, y esas cooperativas en la base del ecosistema relojero más famoso del planeta. Pero, ¿por qué tanta obsesión por la precisión? Porque no era un lujo, era una necesidad. La navegación marítima dependía del cronometraje exacto. Un error de unos pocos segundos podía significar perderse en medio del océano. Por eso, Suiza comenzó a crear relojes de precisión para la marina. Instrumentos que funcionaban incluso en condiciones extremas, que resistían el vaivén del mar y mantenían la hora con exactitud. Después vinieron los cronógrafos, esenciales para los científicos, los ingenieros, los pilotos. Y con el tiempo nacieron verdaderas joyas de la ingeniería mecánica. Tourbillons, diseñados para compensar los efectos de la gravedad en la precisión del movimiento. Complicaciones astronómicas, que seguían las fases de la Luna y las posiciones de los planetas. Relojes con repetición de minutos, que tocaban la hora al estilo de una caja de música. Todo esto se hacía sin ordenadores, sin electricidad, solo con ingenio, matemáticas y un profundo respeto por el tiempo. Cada reloj era el resultado de cientos de horas de trabajo manual, y cada error podía arruinar toda la pieza. Así nació la cultura suiza de la precisión. No desde el marketing ni desde el lujo por el lujo, sino desde el perfeccionismo, desde la idea de que cada segundo cuenta, y de que honrar al tiempo es también honrar a quien lo mide. Hoy esa herencia sigue viva. Cuando ves un reloj suizo funcionando con una desviación de pocos segundos al día, sin baterías, sin chips, solo con engranajes, estás viendo siglos de tradición condensados en un objeto del tamaño de tu muñeca. Y eso, antes que una moda, fue una necesidad. Una necesidad que acabó dando lugar a la leyenda de la precisión suiza. Sección 2. COSC, el estándar de oro en la precisión. Cuando hablamos de relojería suiza, hay una sigla que aparece como un sello sagrado. COSC. 3 letras que, para los verdaderos entusiastas, significan más que cualquier logo de marca. COSC no es un eslogan, es el corazón de la precisión suiza. El Control Officiel Suisse de Chronometres es un laboratorio independiente, fundado en 1973, con una única misión: verificar científicamente la precisión de los relojes mecánicos y de cuarzo fabricados en Suiza. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Significa someter cada calibre a una auténtica prueba de fuego, 15 días consecutivos de análisis, en 5 posiciones diferentes a 3 temperaturas distintas. El reloj debe seguir funcionando de forma impecable mientras enfrenta variaciones térmicas, inclinaciones extremas y una observación meticulosa segundo a segundo. Y no es suficiente con que funcione bien. Para obtener la certificación de cronómetro COSC, la desviación máxima permitida es de -4 a +6 segundos por día. Una cifra que puede parecer trivial, hasta que recuerdas que estamos hablando de mecanismos completamente mecánicos, sin ningún tipo de control electrónico. Aquí no hay GPS, no hay corrección automática. Todo depende de la exactitud del escape, del equilibrio del volante, del ajuste de la espiral y, sobre todo, de la mano del relojero que lo ensambló.
Cada calibre certificado por el COSC es, literalmente, un pequeño milagro de ingeniería. Y lo mejor, esta certificación no la entrega la marca, sino una entidad imparcial. Es Suiza diciéndole al mundo: no solo creemos que somos precisos, lo demostramos científicamente. Marcas como Rolex, Breitling, TAG Heuer o Mido envían decenas de miles de calibres cada año al COSC. Algunos los pasan, otros número. Porque aquí no hay favoritismos, solo mediciones. Pero eso no es todo. Algunas marcas, como Rolex, van más allá. Después del CESC, someten el movimiento ya encajado dentro del reloj a una segunda batería de pruebas internas, bajo su propio estándar llamado Superlative Chronometer. ¿El objetivo? Alcanzar una desviación máxima de más o menos 2 segundos al día, un nivel de precisión que roza los límites de lo que es posible en un reloj mecánico. Y luego está Patek Philippe, que abandonó el COSC para establecer su propio sello, el Patek Philippe Seal. Exige no solo precisión cronométrica, -3 a más 2 segundos por día, sino también estándares estéticos, de durabilidad y de mantenimiento. Porque para ellos, precisión es también integridad. En resumen, donde otros prometen precisión, Suiza la certifica. Y donde la mayoría se conforma con que un reloj funcione, el COSC exige que lo haga con elegancia, constancia y fidelidad al segundo. Así, la precisión suiza no es un cuento de marketing, es una ciencia exacta, medida, documentada y celebrada. Sección 3. Rolex. Precisión robusta y universal. Hablar de precisión suiza y no mencionar a Rolex sería como hablar de música clásica sin nombrar a Beethoven. Rolex no es solo una marca, es un símbolo, una declaración de principios. Y aunque muchos asocian su nombre al lujo o al estatus, lo cierto es que su historia está profundamente ligada a una sola idea: fiabilidad absoluta. Desde sus inicios en 1905, Rolex no buscó hacer los relojes más ornamentales, ni los más complicados, sino los más resistentes, los más prácticos y los más exactos. Fue la primera marca en recibir una certificación cronométrica oficial para un reloj de pulsera en 1910. Y en 1926 cambió el juego para siempre con la creación del Oyster, el primer reloj hermético al polvo y al agua. Un hito que no solo elevó la durabilidad, sino también la constancia de la marcha. Porque un movimiento bien protegido es también un movimiento más preciso. Pero Rolex no se detuvo en la caja. También revolucionó lo que ocurre dentro. Sus calibres modernos, como el 3235 en modelos Datejust o el 3255 en Day-Date, incorporan tecnologías desarrolladas a lo largo de décadas de investigación. El Escape Chronergy, una evolución del escape suizo tradicional, mejora la eficiencia energética en un 15%. Está fabricado con una aleación antimagnética de níquel-fósforo, lo que lo hace inmune a uno de los grandes enemigos de la precisión, los campos magnéticos. El muelle Parachrome Bleu, una espiral patentada que no solo resiste los campos magnéticos, sino que también soporta mejor los impactos y mantiene su frecuencia estable ante cambios de temperatura. El sistema Paraflex, un amortiguador interno para proteger los ejes del volante en caso de golpes, haciendo que el reloj no pierda su exactitud incluso en condiciones extremas. Todo esto no es retórica. Cada Rolex está ajustado para alcanzar una desviación de apenas +2 segundos por día. Un nivel que supera ampliamente la certificación COSC y que Rolex verifica internamente con su propio estándar, el ya mencionado Superlative Chronometer. Cada unidad, una vez ensamblada, se somete a pruebas exhaustivas durante varios días. No hay margen para la imprecisión. No hay reloj que salga de la fábrica sin cumplir ese ideal. Y, sin embargo, Rolex no presume. No hace gala de cifras extravagantes ni de ediciones ultra complicadas. No necesita hacerlo. La precisión de un Rolex no es ostentosa, es silenciosa. Está ahí, día tras día, año tras año, funcionando con la misma exactitud con la que fue ensamblado. Ya sea en la muñeca de un explorador en el Everest, un buzo en las profundidades del océano o un piloto cruzando el Atlántico, el Rolex simplemente funciona. Y lo hace con la serenidad de quien ha sido diseñado para no fallar. Por eso, cuando hablamos de precisión robusta, no hablamos de teoría, hablamos de realidad. Rolex ha demostrado durante más de un siglo que un reloj mecánico puede ser tan confiable como un instrumento científico. Y esa, quizás, es su mayor hazaña. Convertir la precisión en una experiencia diaria, sin necesidad de apps, de satélites o de actualizaciones. Solo un reloj que mide el tiempo como debe ser medido. Sección 4. Patek Philippe, la belleza de la precisión silenciosa.
Si Rolex es la precisión robusta que conquista el mundo con constancia y fiabilidad, Patek Philippe es su contraparte poética. La precisión como arte, como filosofía de vida. Aquí no hay ruido, no hay estridencias, solo silencio, detalle y perfección. Fundada en 1839, Patek Philippe no ha sido simplemente una manufactura más. Ha sido el guardián de la alta relojería suiza en su forma más pura. Durante casi 2 siglos ha mantenido una independencia inquebrantable y una obsesión por la excelencia que trasciende modas, crisis y revoluciones tecnológicas. Y dentro de esa búsqueda, la precisión no es un fin en sí mismo. Es el reflejo de algo más profundo, el respeto por quien porta el reloj. Cada reloj Patek Philippe nace en manos expertas, en talleres donde el tiempo no se acelera, se detiene. Los movimientos, como el calibre 240, conocido por su delgadez y microrotor, o el 324 SC, presente en clásicos como el Calatrava o el Aquanaut, son construidos no solo para ser funcionales, sino para ser contemplados. Cada puente está biselado a mano, cada tornillo está pulido, cada rueda está colocada con una precisión obsesiva que bordea lo espiritual. Cuando abres el fondo transparente de un Patek Philippe, no solo ves un mecanismo, ves una coreografía mecánica. Los acabados no están ahí por capricho estético, son el lenguaje con el que la casa comunica su respeto por la tradición y su compromiso con el futuro. Y, sin embargo, a pesar de ese enfoque casi artístico, estos calibres alcanzan desviaciones mínimas de -3 a +2 segundos al día, una cifra que rivaliza con las más estrictas exigencias del mundo relojero. Pero lo más fascinante es que Patek Philippe no busca superar a los demás en números. De hecho, en 2009 decidió abandonar la certificación COSC para crear su propio estándar, el Patek Philippe Seal. Este sello no se limita a medir precisión. Evalúa también la estética, la durabilidad, la longevidad del movimiento, el servicio postventa y el legado de cada pieza. Porque para Patek, un reloj no es solo para el presente, es para la eternidad. Su eslogan lo resume mejor que nadie. Nunca posees un Patek Philippe, simplemente lo cuidas para la próxima generación. En cada segundo que marca un Patek hay siglos de saber hacer. La precisión no es una demostración técnica, es una forma de humildad. Una forma de decir, sabemos cuánto vale tu tiempo, por eso lo honramos con cada latido. Y esa es la belleza de la precisión silenciosa. Una que no compite, no grita, simplemente permanece. Sección 5. Omega y su tecnología coaxial y Master Chronometer. Si Patek Philippe representa la precisión como arte y Rolex como resistencia absoluta, Omega encarna una tercera vía, la de la innovación científica. Omega no solo busca conservar la tradición relojera suiza, busca impulsarla hacia el futuro. Esta casa, fundada en 1848, no es ajena a los grandes hitos de la historia. Fue el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos desde 1932 y su Speedmaster fue el primer reloj en la Luna. Pero quizás su mayor revolución reciente no ocurrió en el espacio, sino en el corazón del reloj, el escape coaxial. Inventado por el legendario relojero británico George Daniels, el escape coaxial fue considerado durante mucho tiempo una utopía. La idea: reducir el rozamiento interno entre los componentes del escape, una de las principales fuentes de desgaste y desviación en los movimientos mecánicos. Omega fue la única marca con el valor y la visión suficientes para industrializar esta tecnología. En 1999, la casa comenzó a incorporar el escape coaxial en sus calibres, y lo que consiguió fue impresionante. Menos fricción significa menos necesidad de lubricantes y, por tanto, intervalos de mantenimiento más largos. También significa más estabilidad cronométrica a lo largo del tiempo, ya que los componentes mantienen su rendimiento durante años. Pero Omega no se conformó con reinventar el escape, fue más allá. Junto al Instituto Federal Suizo de Metrología, METAS, estableció un nuevo estándar, el Master Chronometer. Este certificado va mucho más allá del COSC. No solo evalúa la precisión de los movimientos desnudos, sino del reloj completo, ya encajado en su caja. Y no durante unos días, sino con pruebas rigurosas que incluyen exposición a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss, una cifra que anularía por completo la precisión de un reloj mecánico convencional. Pruebas en diferentes posiciones y temperaturas. Evaluación de la reserva de marcha, hermeticidad y estabilidad de marcha tras exposición magnética. El resultado: relojes mecánicos capaces de competir en precisión con soluciones electrónicas sin renunciar al alma tradicional de la relojería.
Movimientos como el calibre 8900, presente en el Seamaster y el Globemaster, representan esta nueva era. Un equilibrio perfecto entre robustez, eficiencia y rendimiento duradero. Y lo mejor, Omega hace todo esto sin perder de vista la estética. Sus movimientos están decorados con ondas de ginebra en arabesco, acabados que hablan el lenguaje suizo, pero con un acento moderno. La precisión de Omega es audaz, es pragmática, pero también profundamente técnica y transparente. Cada Master Chronometer lleva un certificado digital único que puedes consultar online, con todos los resultados de sus pruebas. Porque para Omega, la precisión no es una promesa, es una garantía medible. En un mundo donde muchas marcas viven del prestigio del pasado, Omega elige ganarse su reputación cada día, segundo a segundo, con ciencia, con evolución y con una visión clara que la alta relojería no tiene por qué quedarse anclada al ayer. Sección 6. Precisión mecánica. BCS, precisión tecnológica. Y ahora llega la gran pregunta. Una que parece sencilla, pero que en realidad toca el alma de la relojería. Si hoy existen relojes que se desvían solo 5 segundos al año, gracias al cuarzo, al GPS o a la radiofrecuencia, ¿por qué seguimos valorando la precisión mecánica? ¿Por qué alguien gastaría miles de euros en un mecanismo que, en términos objetivos, es menos exacto que uno digital de 20? La respuesta no está en los números, está en lo intangible, en lo humano. Un reloj mecánico no es una máquina cualquiera, es un microcosmos, un organismo con vida propia. Dentro de su caja hay más de 100 piezas que interactúan sin electricidad, sin algoritmos, sin ayuda externa, solo muelles, ruedas, palancas y engranajes, trabajando en armonía para marcar cada segundo. Cuando miras la oscilación del volante, no estás viendo una frecuencia. Estás viendo la historia de siglos de evolución técnica. Estás viendo a los artesanos del Jura suizo, a los pioneros que calibraban a mano cada espiral, a los innovadores que diseñaban escapes cada vez más eficientes. Todo eso contenido en una danza continua, rítmica, silenciosa. Sí, un reloj de cuarzo es más exacto, pero un reloj mecánico te conecta. Con el tiempo, con la tradición, contigo mismo. No responde a una señal externa. No sincroniza con un satélite. Solo funciona porque tú lo cargas, porque tú lo llevas, porque tú lo haces parte de tu día. Y esa relación es profundamente personal. La precisión tecnológica es fría, binaria, objetiva, perfecta pero distante. Un reloj atómico no se equivoca, pero tampoco te cuenta una historia. Un reloj GPS se ajusta solo, pero no depende de ti. En cambio, la precisión mecánica es imperfecta, pero esa imperfección está llena de intención, de esfuerzo, de arte. Es como una sinfonía tocada por un cuarteto en vivo. Puede haber pequeñas variaciones, pero lo que sientes al escucharla no lo reemplaza ninguna grabación digital. Y ahí está la clave. La precisión suiza no busca competir en milisegundos, busca emocionar, inspirar, resistir. Es una forma de decir, a pesar del avance de la tecnología, todavía somos capaces de crear algo bello, duradero y profundamente humano. Así que sí, quizás tu reloj mecánico se adelante 4 segundos hoy y mañana se atrase 3, pero cada uno de esos segundos tiene alma. Y a veces eso vale más que la exactitud absoluta. Sección 7. Conclusión. La precisión que nos conecta al tiempo. La precisión suiza no es la más radical si hablamos de cifras. No promete plus 5 segundos al año, ni se conecta a satélites, ni se ajusta por señales atómicas. Y sin embargo, sigue siendo la referencia, el mito, el estándar dorado que ha resistido el paso del tiempo durante siglos. ¿Por qué? Porque su precisión es profundamente humana. Nace del esfuerzo paciente de artesanos que no buscan la perfección matemática, sino la armonía mecánica. No responde a algoritmos, sino a pulsaciones de muelles y oscilaciones de volantes. Cada segundo que marca un reloj suizo lleva la huella del relojero que lo ensambló, del maestro que lo ajustó, del ingeniero que lo diseñó, y de ti que lo llevas contigo, lo cuidas, lo miras y lo haces parte de tu historia. La relojería suiza no compite con los números. Compite con el tiempo y gana, porque ha sabido resistir la era digital sin perder su esencia. En un mundo donde todo es instantáneo, sincronizado y automatizado, un reloj mecánico suizo no necesita conectarse a nada, porque ya está conectado a lo más importante, a su propósito, a su legado, a tu muñeca. ¿Y tú? ¿Prefieres la exactitud quirúrgica de un Citizen Chronomaster o un Seiko GPS solar?
¿O te conmueve más la poesía silenciosa de un Patek Philippe latiendo con alma de oro? ¿Te impresiona la robustez milimétrica de un Rolex o la innovación científica de un Omega coaxial? Cuéntamelo en los comentarios, tu visión importa. Y en esta comunidad cada opinión suma al pulso colectivo de los que vivimos el tiempo con pasión. Y si este viaje por el corazón de la precisión suiza te ha inspirado, te ha enseñado algo nuevo, o simplemente te ha hecho mirar tu reloj con otros ojos, dale like, comparte este video con ese amigo que ama la historia tanto como los engranajes y suscríbete a Mundo Relojes, activando la campanita para no perderte ningún segundo más. Porque aquí no solo hablamos de relojes, hablamos del tiempo como arte, como legado y como forma de vida.